Nos quedan ver dos temas técnicos y después pasamos a lo que le gusta a Alberto, que son los números. ¿No, Alberto? ¿Te gusta ver ahí tema económico? Sí, no podía prender el micrófono. A mí me gusta, pero bueno. Dale. Le erraste el palo, Tito, le erraste el palo. Sé que yo No, no. iba a estudiar economía, pero bueno, estaría recibido seguro, me parece. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Ustedes saben, ¿Qué? ¿no? Todo el mundo en su carrera profesional se reinventa como 3 veces como mínimo. Así que quédense tranquilos que tienen tiempo para lo que quieran. No, bueno, un Eh, MBA también, ¿no? Preparado todo lo que es finanzas. bueno, después, Ah, no sé. cuando, El micrófono cuando o algo lleguemos ahí, claro, cuando lleguemos ahí charlamos de qué opciones hay, porque hay muchas y tal vez te tienen que contar. ¿No? A nosotros no nos habían contado y tal vez te ganás algunos pasitos, ¿no? En saber para dónde salir. Pero bueno, vamos a terminar con los temas técnicos, para los que les gustan los temas técnicos. A mí me Nos gusta que, también, pero bueno. no, igual dale unos años a la profesión, después sola te va a llevar de un lado para el otro, ¿no? Sí, Como, seguro. como decía el general, ¿no? A la política se sube por la izquierda y se baja por la derecha. Eh, con la ingeniería es algo análogo, ¿no? De Uno salón, ¿eh? de Sí. salón. Uno empezás haciendo cuentas, cálculos, cosas, y después te vas más para el lado de gestión y gerenciamiento, y es prácticamente inevitable hacer ese camino. Eh, pero bueno, vamos a. Hoy tenemos de las presentaciones, digamos, más antiguas, pero todavía sirven. Así que vamos a ver tratamiento de agua de caldera. O sea, ya vimos todo lo que es el ciclo Rankine, lo vimos de punta a punta. ¿Sí? Vimos lo que era, vimos caldera, vimos tanque de agua de alimentación con la bomba de alimentación de caldera, desgasificadores, vimos turbina de vapor, condensador con la bomba de extracción de condensado. Después vimos todos los lazos de control asociados a ese ciclo y cómo interactuaban, digamos, con el mundo exterior para entender cómo funcionaba en su conjunto el ciclo Rankine. Y ahora tenemos que empezar a ver las cosas que están ingresando a esta gran caja negra que podemos pensar como un ciclo Rankine. Y una de las que tenemos que es el agua de reposición de caldera. ¿Sí? Entonces les voy a compartir pantalla, toda la pantalla. Avísenme cuando la están viendo, que tiene un pequeño delay generalmente. Ahí La está. estamos viendo. Perfecto. Bien, vamos a arrancar. ¿Por qué tratamos el agua de alimentación de caldera? Acá hicimos un punteadito de los motivos por los cuales se trata, pero vamos a leerlos y después vamos a pensar un motivo más para que empiecen a pensar como ingenieros, ¿no? Uno, para evitar lo que es la corrosión digamos, de todos los componentes que hacen al ciclo, ¿sí? La corrosión que genera, básicamente. Va a generar la degradación del material y la pérdida de sus propiedades, digamos, estructurales que tiene. Así que tenemos que evitar la corrosión de la caldera. Y después hay otro conjunto de temas asociados al funcionamiento, ¿sí? Si yo tengo mucha formación de depósitos de lodo, obviamente el ciclo no va a funcionar bien. Si yo tengo formación de espumas, ahí como decimos, ¿qué va a haber? Va a haber arrastre de vapor y qué cosa más. ¿Qué va a pasar en el domo? ¿Qué es lo que no voy a poder hacer bien? Y si tenés espuma, de evacuar bien el vapor, te va a tapar los conductos.
No, pero a ver, si se forma espuma, la espuma, digamos, va a quedar pegada ahí al vapor y va a haber un arrastre de agua en ese vapor. Pero yo en el domo quiero funcionar a nivel constante, ¿no? Si yo, eh, digamos, tengo espuma, ¿me va a ser fácil o difícil medir ese nivel? No, te va a... Va a ser difícil. Claro. O sea, no es una condición deseable, yo quiero tener la menor cantidad de espuma posible para facilitar la medición de nivel y además para evitar el arrastre de vapor. ¿Nivel Eh, cómo lo medíamos? Porque, o sea, ¿con qué elemento, digamos, no sé, por láser? Porque, no sé, ¿cómo se medía sí, nivel? Eh, ahí hay polo, no pues, sé qué usan, radar polo. No, en el domo. Sí, No, no, Por ¿cómo se diferencia de llama? presión, lo habíamos dicho. Exacto, por diferencia de presión, ahí exactamente. está. Medición diferencial, Presión sí. diferencial, sí, sí, Mm. sí. presión diferente, claro, por radar le va a costar, tiene razón, te va a costar medir esa Ujú. interfase, no vas a medir un rango, no vas a medir nada específico. Por presión diferencial, que en definitiva es una medición indirecta, es lo que te va a dar la medición más certera, ¿no? Sí, Y lo, principalmente porque corregís, o sea, lo que te ayuda a eso es a corregir la presión interna del vapor, ¿no? O sea, vas a estar midiendo las dos presiones. ¿Está correcto. bien? Y el tercer motivo para el buen funcionamiento del ciclo es evitar la formación de incrustaciones, ¿no? Estas incrustaciones, ¿en qué van a redundar? Se va a generar una resistencia adicional digamos, en, lo que es la transferencia de calor y en definitiva depende de dónde se genere esa incrustación, puede tener efectos peores. Si hay una incrustación en el sobrecalentador, ¿qué va a pasar? Ya lo hablamos. ¿Se acuerdan, no? Lo que dijimos, ¿qué pasa si se generan incrustaciones? Y me va a afectar el caudal y va a bajar la tasa de intercambio, o sea, como intercambio el calor, digamos, va a empeorar. Claro, pero ¿qué es lo que cambia, digamos? ¿Se acuerdan la cuenta, no? La variación Velocidad de térmica. temperatura media O sea, logarítmica me por, cambia U, claro, me cambia U. cambia U, exactamente. ¿Sí? Entonces yo tengo que tratar el agua para proteger a los equipos de los cuales está compuesto el ciclo y para evitar la formación de depósitos, espumas e incrustaciones, ¿no? Son hay dos grandes motivos principales por los cuales uno trata el agua de alimentación de caldera. ¿Qué parámetros son los que tenemos que controlar para evitar que pasen estas dos cosas? Tenemos que controlar el pH, tenemos que controlar la concentración de oxígeno y de dióxido de carbono. Ahora vamos a ir de a uno viendo qué es y por qué, ¿no? La dureza, la alcalinidad, los sólidos disueltos, sólidos suspendidos, aceite y lo que es materia orgánica, ¿sí? Cuando vemos pH, bueno, está la definición que vieron en química, concentración de iones hidrógeno, obviamente es una medida de la acidez o de la alcalinidad de la solución, pero en una caldera lo que voy a buscar es tener, digamos, un pH alcalino, ¿sí? A los efectos digamos, digamos, de los dos motivos por los cuales yo trataba el agua. Regular el pH, ¿cuál es el primero que les viene a la mente, no? Yo regulo el H para evitar la formación de incrustaciones, espumas y demás, o lo hago para evitar la corrosión. En principio, la La corrección. corrosión. No, Bien, corrosión. exacto, exacto. Entonces, cuando vemos ahí pH básicamente, digamos, yo tengo que vamos a un poquito respecto del pH. Yo tengo que lograr tener que el agua de caldera tenga un pH alcalino, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a ser el lugar donde voy a, digamos, dosificar el producto químico a los efectos de tener el agua alcalina? ¿Va a ser en el interior del ciclo o va a ser en el agua de reposición?
En el agua de reposición. Bien. El agua ya tiene que ingresar con el pH que tengo, pero ¿qué es lo que, digamos, hay algo que pasa en la caldera, que en definitiva en el domo se evapora y lo que queda del domo es agua pura? Entonces todo químico que hayamos puesto me va quedando, digamos, en el domo. Y eso yo lo voy sacando a través de ¿dónde? Lo dijiste al revés, Guille, perdóname. ¿Lo dije al revés? Bueno. Sí. Lo que se va es agua pura. Se evapora el agua pura, claro. Bueno, todos me entendieron, quise decir eso. Se evapora, queda el agua, se evapora, lo que se va el vapor es vapor de agua, H2O, y lo que queda, si yo tenía lo que sea, hidróxido de sodio, me va quedando en solución en el domo. Eso se va concentrando en la medida que se produce la evaporación, ¿y qué es lo que hacíamos? Lo purgabas. ¿Esa purga cómo se llamaba? Está bien, lo purgabas. Ahí vimos que había dos purgas. ¿Cómo se llama? ¿Purga? Continua. Perfecto, era la purga continua del domo, que estaba asociada a un lazo de control. Un lazo de control que medía ¿qué? ¿La conductividad del agua? Exactamente. Medía la conductividad y en función de cuando aumentaba la conductividad, purgaba mayor cantidad iba purgando, ¿sí? Entonces, ¿cómo, digamos, quién me va a definir cuál es yo tengo que asegurar un nivel de pH en toda la caldera, ¿sí? Voy a tomar muestras en distintos lados a los efectos de asegurar esto, ¿sí? Pero ¿qué pasa en un ciclo, por ejemplo, que tengo una purga, digamos, muy elevada, ¿sí? Yo realmente veo y estoy purgando. ¿Eso es una señal de qué cosa? Y de que podés estar entrando mucho producto químico o que tenés ya muchas incrustaciones y depósitos en los caños. Claro, en realidad, claro, dicho, a ver, que el agua está fuera de especificación, claro. Ahí todavía no sabemos por qué, ¿no? Simplemente está aumentando la conductividad y tengo que corregir, ¿sí? Así que en el caso del pH, el pH no es un lazo de control cerrado, el que cierra el lazo de control es el operador, ¿sí? Entonces, básicamente lo que se hace es, se va regulando la acidez de la corriente de entrada de agua de reposición, ¿sí? Eso como saben cómo funciona, ¿no? Un sistema de dosificación de producto químico, básicamente es una bombita de desplazamiento positivo, que puede ser o bien de pistón o de diafragma. Se usan las de diafragma cuando el producto químico generalmente es un producto o bien corrosivo o tóxico, digamos, que uno no quiere que haya ningún tipo de pérdida a la atmósfera, y básicamente según una regulación en la velocidad y en la carrera que tiene el pistoncito, es una combinación de ambas muchas veces, se va dosificando la cantidad que uno quiere, ¿sí? Entonces, bueno, hasta ahí el tema de pH, ¿no? El que cierra el lazo de control de pH es el operador de planta, ¿sí? No hay un lazo de control asociado a definir el pH. Mira el pH y en función del pH va dosificando para mantener un pH en la caldera. Esto antes de avanzar, ¿dónde tomarían muestra ustedes para ir controlando que se estén dando estos parámetros que vamos a ir viendo? O sea, si bien el calderero tiene un requisito en distintos lados, porque no es en todos lados igual, y el turbinero también. Si ustedes son General Electric o Siemens o Hitachi, ¿qué van a pedir? ¿Una calidad de qué? ¿De agua? ¿Una calidad de vapor sobrecalentado? Y calidad de vapor. Bien. Entonces ahí sabemos que... El turbinero, ¿no? Claro. Bueno, entonces sabemos que calidad de vapor la vamos a medir. Va a haber un tomamuestra ahí. Después, si son el calderero, ¿dónde van a
y en la entrada de reposición. Correcto, ¿y dónde más? Y a la salida, antes de ingresar a la caldera. A la salida. ¿Cuál es tu salida, Roby? Ahí me perdí. Va, o sea, creo yo que primero tenés que también medir lo que está entrando al lo que sería el tanque de reposición, el agua de Bien. reposición y lo que sale, o sea, la mezcla final, digamos, que si lograste conseguir el pH que querías, si Sí, lograste regular eso. Por eso, fuera de la caldera, un punto, obviamente vas a medir el agua que ingresa a la caldera y que sale de la planta de agua, y vas a querer medir el agua que te está volviendo el condensado y el producto de la mezcla del agua de reposición. No sé qué es ese ruido. ¿Te está caminando la ropa? No, es que no es de mi casa, es el vecino, pero no sé qué está haciendo. Bien. Tal vez aparece ahora por la pared, ¿viste? De algún agujerito. Bien, entonces vamos a medir antes del tanque de agua de alimentación, aguas abajo y aguas arriba, ¿no? En las corrientes que están interactuando. Claro. ¿Sí? Eso por fuera de la caldera. Y adentro de la caldera, ¿dónde vamos a medir? Dijimos que vamos a medir la salida de vapor sobrecalentado, eso es correcto. ¿Y qué más vamos a querer medir? Ahora párense en los zapatos del calderero, ¿no? Ustedes como caldereros van a dar una garantía. Le van a dar una garantía a un cliente. Sí. ¿El agua del domo no tenés que verificar? Correcto. Vamos a medir agua de domo. ¿Y qué más queremos medir? ¿Cómo nos aseguramos que el domo está funcionando? ¿O qué es lo que está pasando? En definitiva, antes de sobrecalentar el vapor también vamos a querer medir, ¿no? Sí. Entonces, vamos a medir desde la caldera, antes de entrar a la entrada de la caldera, a la salida de la caldera, y en particular vamos a mirar antes y después del domo, aguas arriba y aguas abajo del domo, ¿sí? Esos 4 puntos en la caldera los vamos a medir, y después vamos a mirar los otros puntos sensibles del domo del ciclo, que básicamente es lo que pasa en el tanque de agua de alimentación, agua de reposición, condensado y agua de alimentación de caldera también, ¿sí? Ahí medimos, ¿sí? Medimos lo que está pasando. Estas mediciones, lo que les decía antes, no son mediciones que se van a cerrar por lazos de control automáticos, sino que simplemente son el operador de la planta de agua y los operadores básicamente del ciclo de la caldera que van a ir tocando esto, ¿sí? Vimos pH. El siguiente que vamos a ver es lo que se denomina la dureza del agua. Deben haber escuchado hablar. ¿Dónde se ve la dureza del agua? Si un agua es dura, que cuando en la pava, ¿con qué se encuentran? Sarro. Claro. Sí. ¿Qué color tiene eso generalmente? Medio blanco, medio Es Blanco, marfil. Sí, ¿y qué se genera en la pava? Incrustaciones, ¿no? Bueno, como justamente ustedes quieren que eso no pase exactamente el mismo fenómeno en la caldera, van a querer tener agua con un bajo nivel de dureza. Ahora bien, ¿cómo se mide, no? Básicamente la dureza son carbonatos de calcio, carbonatos de magnesio. Para medirla, lo que vamos a hacer lo vamos a expresar como carbonato de calcio equivalente. Así lo van a encontrar cuando se hacen estudios de agua. Lo que hace básicamente es, una vez que se define la cantidad se hace el estudio y se define la cantidad de iones calcio y iones magnesio, a través de esta, digamos, regla estequiométrica, se define la cantidad de carbonato de calcio equivalente. ¿Sí? Acá hay una definición medio, digamos, un agua que tiene una dureza mayor a 300 miligramos por litro, o ppm también es equivalente al ser líquido-líquido, mayor a 300 es un agua dura, y menor a 60 habitualmente se la define una agua blanda, ¿sí? Entonces, habitualmente vamos a querer que los niveles de dureza sean bajos, ¿no? Obviamente, y lo va a definir el fabricante de la caldera. Los sólidos suspendidos
¿no? Los sólidos suspendidos son aquellos que los podemos separar mediante filtración, y los disueltos es n a la menos 1. Son todos los que no hemos podido separar por filtración. Si obviamente la suma de los sólidos suspendidos más los sólidos disueltos tiene que dar los sólidos totales, ¿sí? Y una verificación que pueden hacer es, generalmente le van a dar la composición aniónica y catiónica del agua, la suma de esos dos tiene que dar los sólidos disueltos totales, ¿sí? Y a su vez tiene que, digamos, si uno suma aniones y cationes, tiene que dar a cero, ¿no? La carga eléctrica, por decirlo de alguna manera, si no tendríamos una pila, ¿sí? Son algunas de las verificaciones que cuando uno le da un estudio de agua, es lo que habría que ir a mirar, ¿sí? Entonces, ¿por qué no quiero sólidos suspendidos? Y porque eso va a terminar o bien quedando como una incrustación o generándome lodos, no los quiero. Los sólidos disueltos, ¿por qué? Porque me pueden, en definitiva, frente a los cambios digamos, de condiciones, de presión y demás, me pueden precipitar y si bien en un estadio están disueltos, después precipitar y pasar a estar como sólidos suspendidos, generarme barros, ¿sí? Así que, obviamente, los sólidos es algo que tengo que limitar. La conductividad es una, digamos, de alguna manera es una medición indirecta de los sólidos disueltos que tenga. Cuanto mayor es la cantidad de sólidos disueltos, mayor es la conductividad. Se la expresa en microsiemens por centímetro y, digamos, ahí hay una regla que es una regla del dedo. No lo tomen como algo. Si lo ve alguien que se dedica al tema agua es una especialidad. Las empresas que se dedican a agua hacen solamente agua, y le muestran esto y casi que les da un infarto, pero en el 90% de los casos esta regla funciona, ¿sí? Es decir, 1,4 microsiemens es equivalente, está en el orden de una ppm, ¿no? de sólido disuelto. Otro tema que se mide es la alcalinidad, ¿sí? Ahí tienen, ¿no? Es concentración de carbonatos, bicarbonatos, hidróxidos, silicatos, fosfatos, y de nuevo, se la expresa en miligramo por litro de carbonato de calcio equivalente, haciendo las mismas reglas estequiométricas que les mostré antes, pero particular para cada uno de estas cosas, ¿no? Entonces, acá lo que le pusimos es básicamente una tablita de, digamos, qué es lo que quiero sacar y por qué, ¿no? Y ahora vamos a ver cuáles son los métodos para sacarlo. Pero bueno, si yo tengo dióxido de carbono o oxígeno disuelto, ¿qué se va a generar? Corrosión, ¿sí? Si yo tengo material en suspensión, es decir, estos sólidos no disueltos, que podrían generar algún tipo de turbidez en el agua, bueno, me generan depósitos, eventualmente arrastre de vapor, ¿no? Si esta pequeña partícula en suspensión termina siendo arrastrada por el vapor evaporándose, se puede llevar también un poquito de agua, digamos, agua en estado líquido, ¿no? Lo que es la materia orgánica, aceites que obviamente no van a venir de la fuente de agua generalmente, sino que se van a generar por pérdidas en los equipos rotantes, ¿no? En las bombas. La acidez, el pH, que vimos que ahí está directamente asociado a lo que es la corrosión, dureza, alcalinidad, bueno, salinidad o sólidos disueltos totales. Y después, bueno, alguna cosa que pueden llegar a ver, por ejemplo, si ustedes se encuentran, probablemente es poco probable que tengan grandes concentraciones de iones de hierro en el agua, pero si ustedes hacen una muestra y se encuentran con hierro, ¿qué quiere decir? ¿Qué le está pasando a algún equipo del ciclo? Y se nos está pinchando, corroyendo. Está sufriendo un proceso de corrosión, ¿no? Por eso empezás a ver
el óxido pasó de óxido ferroso a óxido férrico y se empezaron a desprender esas laminillas, y eso es lo que te estás encontrando, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo tratamos este agua de caldera para ajustar a los parámetros que nos van pidiendo tanto los fabricantes de la turbina como el fabricante de la caldera. ¿Sí? Hasta acá lo que vimos era, digamos, vimos algo de esto, lo podemos agrupar en tratamientos externos y tratamientos internos. Dentro de los tratamientos externos, una de las primeras cosas que hacemos es tratar el agua de alimentación de caldera, ponerla en especificación. Y después hay otros dos de tratamientos de alguna manera, digamos, externos, para clasificarlo de alguna manera, que uno ya lo vimos, es la desgasificación térmica del agua, ¿sí? Lo que hacíamos en el desgasificador y en el tanque de agua de alimentación. Y lo otro es ir purgando la caldera para compensar los ciclos de concentración que se van produciendo, ¿no? Eso por el lado de la purga continua y por el lado de la purga discontinua para ir sacando los lodos que se van formando. ¿Sí? Hay otro artilugio que podemos tener para tratar el agua, que es la inyección de productos químicos. ¿Sí? Entonces, sacando los químicos que vamos a usar y ahora vamos a ver para tratar el agua de alimentación de caldera, ¿cuáles son los que se emplean? Es, ayúdame ahí, Polo, se me fue En la caldera lo que pones es el secuestrante de oxígeno. Ahí está, no me salía. Y el antiespuma. Exactamente. Se pone secuestrante de oxígeno. ¿Dónde lo vamos a poner el secuestrante? ¿Antes de entrar a la caldera o adentro de la caldera o en los dos lugares? Y antes de entrar. ¿Y en qué lugar antes de entrarlo? ¿En qué lugar antes de entrar lo pondrías? ¿Y por qué? Antes del economizador. Ah, después la bomba. Bueno, si lo pones, vamos pensando juntos. Si lo pones en el economizador, ¿a qué presión está? Un poquito para arriba de la Alta atmosférica. o baja presión. Baja. El economizador no. El economizador está aguas abajo de la bomba, ¿o no? Aguas arriba de la bomba, está después de la bomba. Aguas abajo, está bien. ¿Sí? Sí, después, Sí. claro. Sí. Alta presión. Tu bomba de dosificación tendría que poder descargar en alta presión. Y a su vez, vos querés, digamos, entonces ahí decimos, bueno, vamos a ponerlo en la parte de baja presión, antes de la bomba de alimentación, y lo bueno que tenemos es que la bomba es una gran licuadora. Entonces lo que pongamos antes de la bomba se va a distribuir completamente uniformemente en toda esa corriente, ¿sí? Entonces un lugar donde se inyecta inhibidor de corrosión, que dice Pablo, es antes de la bomba, ¿no? Aguas arriba de la bomba de alimentación de caldera. La bomba de alimentación de caldera es un mezclador. ¿Está bien? Es un mezclador perfecto. O sea, lo que yo tengo que hacer es ponerle los químicos que le pongo, que los dosifico y que trato de poner lo menos posible, ¿no? O sea, lo más justo posible, pero yo tengo que hacer que ese químico que yo inyecté se encuentre con la molécula de oxígeno que me está quedando después de haber desaireado. ¿Está bien? Entonces, para que eso realmente funcione, tengo que mezclarlo muy bien, ese químico. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Sí. Sí, sí. Entonces, necesito ponerlo en un lugar donde haya turbulencia, donde haya mezclado. Un gran mezclado. ¿Sí, Guille? Bien. Sí, no, es así. Entonces se pone aguas arriba de la bomba de alimentación de caldera y si lo que se inyecta es secuestrante de oxígeno, y no me salía la palabra. Digamos, si yo tengo, digamos, una calidad buena del agua y la desgasificación térmica que hago es buena, el secuestrante de oxígeno que uso tendería
que tender a ser algo bajo, ¿sí? Si yo no me funciona bien en la desgasificación y le pongo agua que es una porquería, bueno, voy a tener que meterle, viste, un montón de secuestrante de oxígeno, ¿sí? Que obviamente es caro, los productos químicos son caros, ¿sí? Entonces no es algo deseable. El otro químico que también se usa es lo que es el digamos, antiespuma, que ¿dónde lo pondrían el antiespuma? Y en el domo, si no querés que ¿Dónde se te no? junte espuma. En el domo, correcto. Y básicamente lo que es el antiespuma es un tensioactivo que modifica la tensión superficial para disminuir la formación de espumas en el domo. ¿Sí? ¿Por qué piensan que se generan espumas en el domo? Por la turbulencia que tenés, mezcla agua, vapor, ahí tenés un quilombo bárbaro. Y ade- Claro, el efecto sí, pero, sifón que hace subir como sí, burbujas. eso hace el esponjado. En realidad, Sí. el efecto sifón, no, perdóname. El efecto Claro, la sifón lo que hace ebullición es que... circular en los tubos. Sí, pero eso no es espuma, digamos, eso es el burbujeado del vapor, ¿no es cierto? O sea, la separación entre vapor y agua. Ahora, ¿qué tiene esa las agua? impurezas. Claro, Lo necesita para exactamente. nuclear la burbuja, digamos. Claro, lo que pasa es que, o sea, el agua que yo estoy evaporando, a ver, ustedes se tienen que hacer una idea de que nosotros metemos agua desmineralizada, le controlamos el pH, le metemos los químicos, le hacemos un montón de cosas para que esa agua que metemos de inyección, de make-up, perdón, y el agua que viene de la turbina sean lo más puro posible, ¿sí? Ahora, ¿la caldera tiene esa calidad adentro? ¿Tiene esa misma calidad? No. ¿Por qué? Porque justamente nosotros purgamos, ¿no es cierto? Porque se van acumulando los químicos y la purga tiene lo que se llaman los ciclos de concentración, o sea, yo voy renovando cada X cantidad de tiempo la cantidad total de agua, ¿sí? Entonces, necesariamente la calidad dentro de la caldera es mucho peor que la calidad de lo que yo estoy agregando, ¿sí? Necesariamente, porque se va concentrando lo que va quedando, ¿sí? Las impurezas. Entonces, estas impurezas, la salinidad del agua, es la que me genera, la que me puede generar la espuma. ¿Ok? Obviamente, la turbulencia, las burbujas separándose del líquido, pero de un líquido que tiene conductividad, que no tiene valores bajos de conductividad, sino que tiene iones disueltos. ¿Está bien? Entonces, lo que yo tengo que hacer es anular ese efecto para que no se genere espuma y no me haga lo que dice Guille, que es hacerme una interfaz difícil de conocer y de medir bien de nivel del líquido, ¿ok? Que sería la espuma. Y además de la interfaz, que me libere correctamente las burbujas de vapor, ¿no es cierto? Porque la espuma lo que hace es justamente aumentar la tensión superficial y deja atrapado, por decirlo de alguna manera, el vapor dentro de la burbuja. Y incluso me hace que ese vapor arrastre agua, digamos, genera un montón de complicaciones. Entonces lo que yo necesito es evitar esa formación de burbuja y que el vapor se pueda liberar libremente. ¿Ok? Sí, Guille, perdón. O sea, sí, no, está perfecto. Yo, a ver, para reforzar algún concepto, si yo tengo un ciclo de 100 toneladas hora, ¿sí? Que estoy inyectando, voy a poner valores redondos, ¿no? Estoy inyectando agua de make-up con una conductividad de 1 microsiemens. Y el stock de agua en el ciclo es de 100 toneladas, ¿sí? Me siguieron 100 toneladas hora de circulación, un stock de 100 toneladas y 1 microsiemens de conductividad medida en el domo en el momento T0. Ven a la hora, ¿cuánto va a valer esa conductividad?
Lo mismo. ¿De qué depende? Y del agua de reposición que vos vayas Bueno, le haciendo faltaba un entrar. dato. O sea, se te evaporó todo, ¿no? De las 100 toneladas, ahí pasaron de fase líquida a fase gaseosa, ¿sí? Y todo lo que vos tenías ahí de, digamos, los sólidos disueltos que tenías, se quedaron en el domo, ¿no? Pero ¿y no lo vas purgando con la purga continua? Pero ¿quién le dice la purga? ¿Cuándo va a abrir la purga? Cuando llega. O- O sea, vos me dices en el domo, estamos de acuerdo que medimos en el domo, ¿sí? Vos al principio lo llenaste, empezó a ver y estabas en un micro Siemens, ¿sí? Sí. Después de un rato, ¿sí? Se evaporó. ¿Qué es lo que fue pasando? Todo el vapor que fue pasando te fue quedando, digamos, los sólidos, las sales disueltas, ¿dónde fueron quedando? Y en la caldera. Sí, en el fondo del domo. Sí, pero no en cualquier lugar de la caldera. ¿Dónde quedaron? Sí, en el fondo. En el domo. Quedaron en el domo. Claro, sí, la panza del domo. Bueno, entonces, obviamente está faltando un dato, que es tener Pero, básicamente el volumen del domo para saber cuál es tu concentración final, ¿no? El volumen pero, del domo y del evaporador. Guillermo, pero al vos tener la purga continua, eso, o sea, no recuerdo cómo era, pero no No, no la lo vas purga haciendo, continua, digamos, sí, pero tiene o tenías un nivel, lo llenabas y lo abrías una vez. Ah, habíamos dicho que lo abrías una vez cada X tiempo, No, ¿no? esa es la discontinua. La continua vos Ah, vas midiendo conductividad, claro. ¿sí? Y cuando superás cierto valor de conductividad, tenés una valvulita que abre, ¿sí? Y te va manteniendo, te abre esa valvulita. Claro. Entonces, inmediatamente vas a tener que empezar a reponer agua. En definitiva, por una cuestión, una cascada, vas a tener que reponer agua en el tanque de agua de alimentación, ¿sí? Pero, entonces ahora suponiendo que lo que en el evaporador, ¿sí? En el evaporador tenemos 50 metros cúbicos, ¿sí? ¿Cuál es la conductividad final? Bueno, o me falta algún dato más. Yo tenía 100, de esos 100 tenía un micro Siemens, ¿sí? Lo que medía. Evaporé todo el agua en esa hora, porque estoy tomando una hora, ¿y cuánto me quedó en esos 50 metros cúbicos, por poner un valor que tenía en el evaporador? Tiene la misma cantidad de sólidos disueltos que antes habían 100, me quedaron en 50, ¿eso lo ven? Sí, eso lo. El doble, Claro, vas a tener el doble de exactamente, continuidad. Claro, te va a medir el doble. el doble, claro. Claro, porque lo que vos evaporaste en la Quedó hora ahí, anterior quedó ahí, claro. más lo que trae el agua nueva. Sí, bueno, todavía ni hablamos del agua nueva, o sea, dijimos, nada, viste una hora entera, y todavía no sacaste nada de la caldera. Es el primer ciclo de concentración, vos no le sacás nada. Imagínate que recién abrís cuando llegás a 4 micro Siemens, o lo que sea, ¿sí? Entonces vos al principio evaporás y lo que te queda en el evaporador, eso va aumentando, lo que decía Pablo, va aumentando conductividad, ¿sí? Entonces, a la velocidad con la que llegues al valor máximo que te permite, al nivel máximo que te permite el fabricante, esa pendiente, esa velocidad va a depender de la calidad del agua que vos le pongas. Si vos le pones un agua mala, es decir, que tiene ya niveles altos, bueno, vas a estar purgando como loco porque estás todo el tiempo cercano al valor de purga, no, al valor máximo. Si le pones agua muy buena, vas a tardar. Estos ciclos de concentración, digamos, están metiendo menor cantidad de iones, en definitiva. Es una cuestión de balance de masa esto, ¿sí? Eh, entonces, ahí vimos lo que eran los tratamientos externos. Antes vimos los térmicos con el desgasificado de agua. Ahora hicimos un poquito de hincapié en lo que es la purga. Vimos lo que es la inyección de productos químicos.
lo que nos queda decir de los productos químicos es que generalmente se hacen contratos, no lo ven, digamos, hay empresas que venden, una Snalco, por ejemplo, y se hace un contrato por un abastecimiento en forma, digamos, de largo plazo y continua de productos químicos, ¿no? Entonces todo lo que es eh, el stock y control del producto químico te lo lleva el que te vende el producto químico. ¿Sí? Son contratos, no es que vos vas y comprás, hay alguien, che, se me acabó la soda cáustica, se me acabó el ácido cítrico o clorhídrico, se me acabó el antiespuma. No, hay un cuarto de sala de productos químicos y en función de los consumos que vas teniendo, ellos van reponiendo. ¿Sí? Entonces, bien, lo que nos queda ver es lo que es el tratamiento del agua de alimentación, ¿sí? Que digamos, que lo define el fabricante de la caldera y cuanto más yo me separe de eso, mayor va a ser la purga que tenga que hacer y la dosificación de productos químicos para mantener los niveles en los que me está pidiendo el fabricante de caldera y de la turbina, ¿sí? Entonces, acá lo que es tratamiento de agua de alimentación, suponiendo que tenemos un agua libre de turbiedad, es decir, prácticamente libre de sólidos en suspensión, tenemos dos métodos, ¿sí? Después vamos a hablar más al final si yo tengo agua que tiene una cantidad importante de sólidos en suspensión, como puede ser el agua del Río de la Plata o cualquier agua de un río de llanura, que generalmente arrastra un montón de sedimentos. Vamos a ver cómo sacamos esa turbiedad del agua. Pero suponemos que tenemos agua con bajos, digamos, agua transparente, ¿sí? Sin sólidos en suspensión, y tenemos que demineralizarla, ¿no? No es agua destilada, el destilado es a través de un proceso, digamos, térmico, y suma un montón de energía y en definitiva un costo importante, entonces lo vamos a hacer por otros procesos, ¿no? Vamos a demineralizar el agua. Hay dos formas. Hay una forma que es de alto, bueno, históricamente, o cuando empezamos con esto con Pablo, que no fue hace tantísimos años, lo que era la ósmosis inversa era una alternativa de alto CAPEX y bajo OPEX, es decir, con CAPEX quiere decir los costos de instalación eran altos, pero tenía costos operativos bajos. Y básicamente es un proceso de lo que, como dice el nombre, de ósmosis inversa, que lo que se hace es, son cartuchos donde se ponen las membranas de ósmosis, se le mete el fluido a presión y por el medio va saliendo un permeado y por la parte de afuera va quedando un rechazo con una alta concentración de sales, ¿sí? Generalmente lo que son los trenes, se llaman trenes de ósmosis porque se ponen como ven acá, en paralelo y después se ponen también en serie, ¿sí? La cantidad de permeado que uno tenga va a ser función de la contrapresión que le genere. Entonces lo que van a ver ahí son unas valvulitas agujas generalmente que ponen, y en función de dónde quede ahí regulada esa válvula aguja, es el rechazo que va a tener cada etapa de ósmosis inversa, ¿sí? Esto, para pasar por estas membranas, necesita presión, ¿sí? Entonces, generalmente tiene bombas importantes. Lo que se hace es dividirlo en varios trenes en paralelo y se ponen, lo que van a ver son bombas verticales, ¿sí? Muchas veces. Esto es lo que es ósmosis inversa. Para poder ingresar a una ósmosis inversa, el agua tiene que, digamos, no tener sólidos en suspensión y no tener nada que degrade a las membranas, como podría ser el cloro, ¿sí? Entonces, si toman agua de red, tienen que sacar el cloro. Una forma, digamos, es a través de productos químicos, ¿sí? Para sacar el cloro, y la otra forma es a través de pasarlo por filtros de carbón, como si fuera los filtros PCA que pueden tener algunos de ustedes en su casa, ¿sí?
Después, para sacar los pequeños sólidos en suspensión que hay, lo que van a ver muchas veces son filtros que se denominan multimedia, no son filtros de papel plisado como puede haber en otro tipo de servicio. Los filtros multimedia son filtros que tienen arena, antracita y granate, son piedritas con distinto tipo de granulometría y se las va poniendo en capas y básicamente va filtrando, ¿no? Como haría a las veces también un filtro de arena, ¿sí? Esto es lo que es ósmosis inversa. Tiene el costo, los costos operativos principalmente es el costo de la energía para pasar, digamos, que emplea la bomba, y son bombas de alta presión. Y después, bueno, químico hay, a veces inyectan algún tipo de, obviamente, para neutralizar el cloro, siempre van a haber algún skid en este tipo de plantas, y después hay toda una serie de skid con químicos para hacer el lavado de las membranas, ¿no? Y evitar también, hay algún inhibidor de incrustación, alguna cosa por el estilo, siempre traen problemas, ¿sí? O sea, a largo plazo funciona, pero al principio lleva un tiempo hacer andar siempre las plantas de agua, ¿no? No son cosas fáciles. Tiene que estar muy bien caracterizada la corriente de agua de entrada, y eso es un problema grande como para poder caracterizarla. Caracterizarla es tomar una muestra del agua de entrada a la planta de agua que me permita definirla de manera correcta. Y eso, ahora vamos a hablar después un poquito más, no es algo fácil. Y otro método es a través de resinas de intercambio, a través de trenes de intercambio catión-anión, que básicamente ahí le pusimos, ¿no? Se hace pasar a través de lechos, ¿sí? La corriente de agua, y van quedando absorbidos sobre la superficie de este lecho los cationes en un caso y los aniones en el otro, ¿sí? Este lecho, si bien el CAPEX, el costo de instalación es bajo, muchas veces son recipientes verticales de PRFB, es bajo, porque son cosas de plástico que funcionan con baja presión. Lo que tiene de costoso es el costo operativo, porque para generar la desadsorción sobre los lechos se lo hace generalmente con ácido, ¿no? Hay que así pasar una solución con un pH bajo. Generalmente son soluciones con, digamos, mucho ácido clorhídrico, con concentraciones elevadas de ácido clorhídrico, y después para, digamos, volver a operar, hay que llevarla a las condiciones de alcalinidad que requiere el ciclo, hay que hacerle pasar una solución de soda. Todo esto que se usa en el medio hay que tirarlo en una pileta de neutralización, y recién cuando está neutralizado se lo puede disponer, ¿sí? Entonces es de alto costo operativo. Si van a Central Puerto, Central Costanera, se van a encontrar con este tipo de, digamos, de cadenas de intercambio anión-catión, pero hoy en día lo que son la tecnología de ósmosis inversa bajó considerablemente los costos y cada vez es más frecuente, digamos, plantas nuevas, lo más probable es que vayan por ese lado, ¿sí? De gasificación térmica ya vimos, la parte de, digamos, química también, y la purga lo hablamos. Les quiero hablar un poquito más de lo que es el tratamiento de agua, que no está en esta presentación. A ver, ¿les da lo mismo para ustedes tomar agua de un pozo que tomar agua de un río? No. No. Entonces, si toman agua de pozo, el agua de pozo habitualmente, dependiendo, uno tiene que tomar de un pozo donde uno pueda sacar la cantidad de agua que requiera a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces eso hace que uno tenga que ir a distintos acuíferos,
¿sí? Generalmente, no es una regla, pero cuanto más profundo nos vamos en los acuíferos, mayor es el nivel de, digamos, de salinidad que tiene ese acuífero de sólidos disueltos, y obviamente más costoso va a ser el tratamiento. Pero bueno, de un pozo, ¿qué me va a salir? Me puede salir agua con altos niveles de, eh, digamos, de sólidos disueltos, pero voy a encontrar turbiedad a la salida de un pozo. Pues, ¿ustedes cuando agua de pozos, igual que el agua del Río de la Plata, o si tuvieran que No, decir así no en debería. términos generales? Es como que es más dura, por lo general tiene más, pero no. Sí, pero a nivel sólidos en Ah, suspensión. No, 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 la puede tomás. eventualmente arrastrar un poquito de arena o alguna cosa, pero es agua con bajo nivel de turbiedad, pero puede, la contraparte que puede tener un alto, un alto nivel de sólidos disueltos. Entonces yo me tengo, digo, las membranas me van a sacar esos sólidos disueltos, yo eventualmente voy a tener que procurar que la arena esa que me arrastren no me llegue a la planta de agua, ¿sí? Entonces, a priori, si ustedes tuvieran que aventurarse a hacer algún pronóstico de que tiene una planta de agua que está tomando agua de pozo, básicamente va a tener algún tipo de filtrado, filtro puede ser de arena o filtro multimedia, y después, sin mucho más, va a ir a la planta de agua, ¿sí? A las cadenas de ósmosis inversa, a los trenes de ósmosis inversa. ¿Es fácil tomar agua de pozo? Y, digamos, parecería ser fácil, es decir, bueno, así un pocito y sacás agua. Bueno, ahora Pablo les va a contar todas las aventuras que tuvo, pero habitualmente se va a ir eventualmente profundo para poder sacar la cantidad y calidad del agua que uno requiere, y esos pozos tienen una tecnología alta, ¿no? Ahí Pablo le va a contar a qué profundidad se tuvo que ir y cómo eran esos pozos. Son cosas sumamente costosas y con muchas particularidades el pozo en sí, ¿sí? Y después sí, después vas a la planta de agua, que, digamos, en comparación con una planta de agua que toma agua de un río de llanura, va a ser sustancialmente distinta. Pero no sé si les querés contar de los pozos, Polo, ahora que sos experto en pozos. No, principalmente, a ver, en la particularidad, en el lugar donde está la planta que estoy trabajando o que estamos trabajando, en un río cerca, superficial, estamos como a 100, 100 y pico kilómetros del río Uruguay, digamos, ¿no? Más o menos, entonces no vale la pena. Y se necesita una cantidad considerable de agua, 100, 120 metros cúbicos hora, que no es poco, entonces tiene que ser un río interesante. Eso para una planta, para dos plantas son 250 metros cúbicos hora, ¿no? La planta que estoy trabajando tiene una etapa primera y su ampliación, ¿no? Que es la segunda planta, digamos. Entonces tuvimos que hacer un estudio hidrogeológico, o sea, para ver si había, ¿cómo se llama? Acuíferos, o sea, napa primero y después acuíferos, con la capacidad de entregar esa cantidad de agua principalmente. El resultado fue que debíamos perforar al acuífero Guaraní. El acuífero Guaraní es de las acumulaciones de agua dulce más grandes del planeta, ¿no? O sea, es un acuífero gigante, llega hasta Brasil, Paraguay, es muy grande. Así que, bueno, tuvimos que perforar particularmente hasta aproximadamente unos 700 metros de profundidad, ¿sí? Para poder encontrar el acuífero. Y bueno, el acuífero es una sección entre rocas que está formada, o sea, entre rocas que hay agua y hay mucha arena por ahí, hay de ese tipo de sólidos. Entonces se tuvo que hacer un pozo que tiene un montón de tramos, ¿no es cierto? Y al final se coloca en lo que se dice un filtro perdido,
que es un filtro que está en todo lo que se perforó dentro del acuífero. Se coloca ese filtro para que evite que pase la arena, ¿no es cierto? Es un filtro particular, obviamente tenés que hacer un análisis de esa arena también para ver los diámetros que tenés, y no podés poner un filtro que sea muy cerrado porque si no la cantidad de agua que tomás es muy baja, entonces ese pozo te sirve para menor capacidad, entonces bueno, tiene toda una historia. Incluso nosotros tuvimos ese problema justamente, que se hizo el pozo y se colocó un filtro que fue demasiado chico en diámetro. Entonces, el problema no era la captación, sino la conducción de líquido. O sea, no tenía capacidad para conducir el caudal que nosotros necesitábamos y eso generaba tal pérdida de carga que hacía que el nivel del pozo, el nivel estático de agua del pozo, bajase muchísimo, ¿sí? Bajase 100 metros, comparado a lo que fue el estudio que se hizo. Entonces, tuvimos un montón de problemas y la realidad es que nos dimos cuenta que esos pozos quedaban finalmente limitados en caudal. Hicimos pozos de 700 metros para sacar 100, 120 metros cúbicos de agua por hora y al final terminamos sacando 60, 70 constantes y estables. ¿Sí? El problema de eso es que perforar eso necesitas una máquina especial, trépanos especiales, es prácticamente un pozo petrolero. Entonces, obviamente tiene un costo realizar el pozo y lamentablemente al haber hecho pozos que por culpa del filtro estaban limitados, lamentablemente tenemos que hacer más pozos de mayor tamaño, obviamente con un filtro más grande, para que tengan una capacidad más alta. ¿Sí? El acuífero es muy grande, tiene capacidad de entregarle el agua a los pozos, pero el problema era, de vuelta, es cómo se saca. O sea, una cosa es que el acuífero tenga la capacidad de entregarte el agua y la otra es que vos puedas sacarla esa agua. ¿Está bien? Así que bueno, la realidad es que el pozo tiene un montón de secciones. La primera sección, la cabeza del pozo, tiene por ahí 12 pulgadas de diámetro y después sigue ahí se hace toda una camisa de hormigón. Después se hace se hizo en este caso un pozo de, creo que 10 pulgadas, hasta como 200 metros de profundidad, 250 metros de profundidad, y después el pozo siguió en 7 pulgadas y 7 octavos, casi 8 pulgadas. Entonces el filtro que se puso de abajo fue un filtro de, si no me acuerdo mal, de 4 pulgadas, con una cama de grava, que es parte de lo que filtra también. En realidad el filtro es un contenedor de grava que va alrededor por fuera del filtro, que es la grava es la que realmente filtra, digamos. ¿Sí? Y bueno, a futuro se van a hacer pozos que tengan filtros de 8 pulgadas de diámetro, para que tengan una idea. Para que realmente entreguen, en realidad pueden entregar más de 120 metros cúbicos, pero van a estar en ese caudal. ¿Está bien? ¿Cuánto pagaron cada pozo? Y solamente perforar el pozo así en 8 pulgadas al final te sale cerca de $1 millón el pozo, ¿no? Y después te falta la instalación, ¿no? O sea, los caños, la bomba, en fin, todo el resto, el cable. O sea, como ven, es todo, digamos, toda una especialidad poder sacar agua cuando se habla de cantidades industriales de pozos, ¿no? Y Después, esa cuando es que agua, llegamos ahí a la superficie, sí. Sí, Alberto, perdón, dale. esa agua vos ambientalmente después tenés que reponer también. O sea, o ¿Reponer no. en dónde? O sea, porque yo le estoy sacando 120 metros cúbicos hora. Yo sé que el acuífero es grande, pero en el río, por ejemplo, yo la tiro de vuelta al río, digamos. Acá la tiro de vuelta al acuífero, ¿o cómo hago? No, Eso. se tira en superficie. Ah, está bien. Sí, O no, sea, la aparte, devolvés en ¿qué presión? superficie. A ver, tendrías que. Primero que podés llegar a contaminar el acuífero, que no es una cosa deseable. Y segundo, tenés que poder meterlo ahí abajo, ¿no? ¿Qué Claro. presión qué presión estática tiene el pozo, Poro? Mirá, el pozo, a ver, el acuífero está a 700 metros de profundidad, ¿no es cierto?
Y la realidad es que el nivel estático, cuando vos pinchás el acuífero, digamos que sube el líquido, sube hasta 100 metros de profundidad. O sea, tiene 60 bar Sí. de presión. ¿Está bien? Pues tiene 600 metros de columna de agua. Más o menos, Ah, siendo es números muy. grandes. Es un mar, digo. Es un mar. No, sí, Sí. es una manguera, un mar, pero como si fuera una manguera hidráulica, ¿viste? Porque tiene Y, mucha presión eso. y Exacto. esa agua que yo saco, tipo, es mucho caudal. Después la pueden usar como, no sé, riego de. ¿Para qué la pueden usar? Porque si la dejo de superficie, la puedo usar No, como, no sé. La realidad es que no, él, en este caso se va a disponer, por decirlo de alguna manera, porque van a ser, vos lo que tirás no es el agua, sino que tirás tus purgas y tus drenajes, ¿no? Mm. Y tus rechazos de la planta de agua. Y Pero en este caso debe se tener va, una calidad buena, ¿no? Dentro de todo, ¿no? no, ¿No es? ¿No? a ver, si vos la tomás no te va a hacer bien, digamos. No para consumo humano, pero digo, capaz, no sé, para riego o para otra actividad. A ver, la realidad es que el mayor contaminante que genera una planta de estas, o sea, el agua, cuando vos tirás los rechazos, por ejemplo, de la planta de tratamiento de desmineralización, los rechazos lo que tienen es mayor salinidad, o sea, tiene la concentración de la salinidad que le sacaste al aceptado, Claro, ¿sí? O sí, sea, es lo mismo que le decía antes Guille. Si vos tenés 100 metros cúbicos que entran y vos tenés 50 metros cúbicos de aceptado y 50 metros cúbicos de rechazo, quiere decir que el le rechazo duplicaste. tiene el doble de conductividad, ¿me entendés? Sí, Exacto. Lo mismo el mismo ejemplo que le decía Guille. Bueno, en este caso es lo mismo, o sea, a vos te pasa eso, en donde incluso las proporciones son distintas, no son 50 y 50, sino que por ahí son 80% de aceptado o 85% de aceptado y 15% de rechazo. Entonces la conductividad y la concentración de sales que tiene el rechazo es alto, ¿sí? Además es un 15% en caudal, por ejemplo, ¿no? Eso por un lado, pero además vos le agregás lo que es la purga continua y las purgas discontinuas, ¿sí? Las purgas de fondo de la caldera. Y en particular eso tiene, además de conductividad y perdón, sí, digo bien, de metal, de iones y óxidos, eh, sí, óxido de un hierro. montón de porquerías. Además de todo eso, tiene barro todo. claro, pero además de todo eso de químico, digamos, físicamente tiene un contaminante importante que me imposibilitaría usarla, por ejemplo, directamente para regar, ¿sí? Directamente la purga sola. ¿Cuál es el contaminante físico que tiene? Físico, no químico. ¿Calor? ¿Temperatura? Sí, exactamente. O sea, yo estoy tirando yo la purga continua la enfrío y qué sé yo, pero tiene 60 grados, por ejemplo. Mm. ¿Sí? Normalmente se tira, o sea, se toma 60 grados como un límite de seguridad. Obviamente cuando yo saco del domo tiene 200 y pico de grados, ¿no? Pero si eso lo meto en el tanquecito de flash, como hablábamos la otra vez, y el tanquecito de flash está a una atmósfera, cuando sale de ahí sale a 100 grados, ¿no es cierto? Pero les habíamos dicho que teníamos un control para controlarlo, para meterle agua, para enfriarlo un poquito, ¿no? Entonces lo que hacemos es meterle agua fría para que salga a 60 grados, ¿sí? Que no salga tan calentito. Ahora, si vos le metes 60 grados a una planta, ¿sí? ¿Qué le pasa a la planta? Se quema, se va a morir. Sí, Sí, exacto. Se muere instantáneamente. ¿Sí? sí, sí. La realidad, ese es un primer contaminante importante, digamos. La realidad es que vos lo que haces es mezclar todas tus corrientes de purga y de drenajes y de rechazos, ¿sí? Las ecualizás y después la volcás en el arroyo, río o lo que vos tengas por ahí cerca, ¿me entendés? Entonces tratás de que se mezclen todo. Al mezclarla toda, bueno,
La caldera, la purga de la Sí. caldera viene con 60 grados, pero el rechazo de la planta de agua, no, la planta de agua tiene 20, 25 grados. ¿Entendés? Sí. Entonces, al fin y A al ver, cabo, dale. no, que a veces, por eso, esto es, nosotros estamos dándole como un pantallazo, después hay mil particularidades, ¿no? Siempre, como dice Pablo, muchas veces terminan las cosas en algún tipo de pileta de ecualización. Hay Claro. algunas corrientes que ya vienen, digamos, que si uno la tira, termina, digamos, perjudicando a toda esa ecualización. Entonces van a ver que se ponen tal vez, por ejemplo, cuando tengo una cadena anión-catión, bueno, antes va a haber una pileta de neutralización y de la pileta de neutralización va a ir a la pileta de ecualización y Exacto. otras veces cuando, no sé, ponen sistemas de filtrado, de filtros prensa, ponen sistemas con centrífugas para sacar sólidos que estaban suspendidos. Eh, Vamos a un ejemplo para que terminen, digamos, tomamos agua de río, el agua de río va, dijimos, bueno, lo que puede traer son altos niveles de sólidos disueltos, y puede arrastrar, como decía Pablo, algo de arena, entonces uno pone algún filtro de grava para evitar que se produzca ese arrastre de arena. Antes de ingresar a Sí, las membranas, lo que van a ver ahí es algún tipo de filtro adicional en la parte más fino, en la parte, digamos, afuera, y ese filtro lo van a tener que ir limpiando. Son filtros que se van a ir ensuciando, va a ir aumentando su presión diferencial, y llega un momento que está medio saturado el filtro, hay que retrolavarlo, hacerle circular en el otro lado para desprender todo eso que quedó ahí pegado y volverlo a su condición original. ¿Sí? Entonces, de ahí va a salir una cantidad de agua con sólidos en suspensión muy alta, y tal vez, bueno, ese agua yo no quiero tirarla a la pileta de ecualización. Tal vez, probablemente cuando venga de pozo lo pueda hacer, pero si yo vengo de algún tipo, viene con mucha cantidad de sólidos en suspensión, me quiera antes pasar por algún tipo de centrífuga o algo para separarlos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, si yo tomo de un río, ¿no? Un río de llanura como es el río Paraná, el río Uruguay, que vienen con una cantidad importante de sólidos en suspensión, eh, ¿qué es lo que se van a encontrar? Lo vimos la otra vez un poquito para lo que era el agua de enfriamiento del condensador, ¿no? Va a haber un sistema de captación de agua, ¿no? Generalmente, si uno solamente necesita agua de reposición de ciclo y no para el condensador, no vamos a hacer estas obras de toma de río monumentales, sino que se pueden poner pontones flotantes con una bombita y ahí un manguerote que va hacia la costa, eh, y tomamos el agua de río y lo vamos a pasar por algún tipo de sedimentador. Sedimentadores hay de muchos tipos. Están estos, si ustedes vieron cuando inauguran una planta de tratamiento, estos, digamos, piletas circulares con fondo cónico, que básicamente es como si fuera un canal muy largo y el fondo cónico le permite ir juntando el sedimento, ¿sí? ¿Cuál es el principio? Es que ingrese el agua con los sólidos disueltos y generar ponerle algún tipo de floculante, y ir formando estos flóculos que van creciendo en tamaño, y en la medida que crecen, aumentando su peso, y llega un momento que precipita, ¿no? Van precipitando en el fondo de esa tolva que se genera del precipitador, y ahí se los va sacando periódicamente. ¿Sí? Una vez que pasó por este precipitador para sacar los sólidos en suspensión, ya estamos básicamente en condiciones de pasar a un sistema de filtrado, ¿no? Con filtro multimedia, filtro de arena y demás. Y la tercera opción es comprarle el agua a alguien que ya lo haya hecho, como ir a AISA, a APSA, lo que sea, pero ahí te va a venir con cloro, porque ellos cloran el agua para distribución, y como yo no quiero tener cloro, eh, porque rompo las membranas, por ejemplo, bueno, ahí se van a encontrar con filtros de carbón. Básicamente, si tienen que alguna vez, digamos, se van a enfrentar con este problema, primero tienen que saber de dónde van a sacar el agua,
sacar el agua va a requerir de una definición. O sea, Pablo tenía ahí una disyuntiva, o hacía un acueducto de, no sé, 40 100 kilómetros, kilómetros. de 100 kilómetros, o hacía pozos. Entonces él tuvo una decisión bastante fácil ahí, ¿no? Porque imagínense conseguir todos los derechos de los superficiarios, 100 kilómetros de acueducto es, eh, digamos, pero lo puedo descartar en un mail probablemente, pero decir, bueno, a tanto el kilómetro de ducto y con todos estos problemas y contingencias, prefiero hacer tantos pozos que van a estar en el orden de 2,5 millones cada uno. ¿Sí? Ujú. Esa es la primera. Una vez que identificamos, digamos, cuáles son las posibilidades, a veces se las puede descartar así muy, muy cuantitativamente, porque no va a cerrar de ninguna manera. Y una vez que ya él sabía que tenía que ir a un pozo, tuvo que caracterizar ese agua. Tuvo que hacer un primer Sí. pozo chiquitito, sacar agua y caracterizarla. Probablemente en el acuífero guaraní sea bastante constante la calidad del agua, no vaya fluctuando, pero si Sí, tomamos, por correcto. ejemplo, claro, pero hay que saber eso, vos vas al señor de Sí, 0800 acuífero guaraní y él te va a decir, mira, acá el agua siempre es igual, no cambia, pero si vamos a tomar del río Paraná, hay que ir al 0800 señor río Paraná y el tipo le va a decir, bueno, el río Paraná, en función de estos y estos parámetros, te va a decir cómo va variando la calidad del agua en el transcurso del año en sí y con el tiempo, cuáles fueron los mínimos y los máximos históricos. Y a partir de ujú. ahí se va a diseñar tanto la obra de toma como el sistema de tratamiento. ¿Sí? Incluso condiciones Para, meteorológicas también cambian. Condiciones meteorológicas del río cambian en Brasil, por ejemplo. Del sí, río o ir Paraná, al digo, ¿no? río cuando, o los que toman del Río de la Plata. El Río de la Plata, su nivel Eh, de conductividad varía enormemente en función de los días que hay sudestada y no sudestada. Es un claro. agua, digamos, que tiene conductividad desde 40, 50 microsiemens y puede llegar a 300 con una sudestada, ¿sí? Sí, Cuando ingresa porque el tiene agua más desde el mar. influencia de agua del mar o tiene más influencia de agua del río. ¿Sí? Entonces, ustedes como lo que les va a tocar, digamos, su objetivo primero es saber de dónde la van a sacar y cuando ya tengan eso definido, cómo caracterizan ese agua de una forma correcta. Si hacen eso bien, ya se ahorraron la mitad de los problemas. Eh, Muchas veces se hace mal, se caracteriza mal el agua y después no funcionan las plantas de agua. Y una vez que está ahí, no piensen que ustedes van a diseñar la planta de agua, probablemente lo compren como una caja negra. ¿Sí? Ustedes van a tener que definir si quieren alternativas de alto CAPEX, bajo CAPEX o alto OPEX, bajo OPEX, pero digamos, con algunos parámetros, sí, de diseño, digamos, de diseño de la planta, en cuanto si ustedes quieren que tengan cañerías normalizadas por algún estándar o niveles de tensión de motores, todo eso sí lo van a definir, pero después lo que hace la planta va a tener que ir una empresa especialista en agua y en función de la caracterización y cantidad de agua de entrada, esta empresa le va a dar la solución, ¿no? ¿Sí? Así es. Eh, Así que es más o menos así como funciona. ¿Sí? No tiene mucho sentido que hagamos un curso de tratamiento de agua, porque nada, hay que estudiar ingeniería química para eso. Eh, y no tiene mucho sentido. Pero bueno, eh, ¿les quedó alguna duda de lo que es tratamiento de agua? Sí, me quedé cuando lo primero que vimos, cuando vimos pH, Sí, que dijimos que medíamos en el tanque de alimentación, eso era en el entorno de la caldera. Y después hablaste algo del entorno de la turbina. Medías en el sí. domo. No, a ver, primero, eh, vamos a ver dónde tenemos. La caldera tiene una cantidad de toma muestras, ¿sí? Sí, Entonces, hay una toma muestra que la vas a tener en el domo. Esa bien. está bastante claro que la necesitas, ¿sí? Después hay una que la vas a tener que tener a la salida del sobrecalentador, porque básicamente te tenés que ir asegurando que le estás dando de comer a la turbina bien. Claro.
¿sí? Después otra, vos te tenés que estar asegurando que tu domo está funcionando de forma correcta, ¿sí? Entonces, aguas abajo del domo, antes del sobrecalentador vas a querer medir también. Ahí ya tenemos 3 mediciones, Ajá. ¿sí? Y la cuarta es en la entrada de la caldera. Vos querés ver qué le estás dando a la caldera, ¿sí? Eso es Claro. mirando la caldera, mirando la caldera. ¿Están todas las mediciones que vos vas a hacer ahí? No, por fuera de la caldera, ¿sí? Más allá del agua de alimentación, vos querés saber qué te está viniendo del condensador. O sea, tu condensado lo vas a querer medir, y tu agua de alimentación al tanque la vas a querer medir también. Sí. Entonces, esas dos son como mediciones externas a la caldera que las vas a hacer, ¿sí? También en forma periódica. ¿Sí? Entonces hay dos como que son prácticamente externas, te vas a ir lejos de la caldera a medirlas, que es el agua la entrada de agua de alimentación al tanque de agua, de reposición, el make-up, vas a querer Sí, medir, y el otro es el condensado. Y después ya te vas a ir a los tomamuestras propios de la caldera. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta más? No, yo estoy. Gracias. Acá, como ven, le pusimos digamos, una tabelita que básicamente va definiendo algunos parámetros. Obviamente, cuanto mayor es la presión de la caldera, mayor es la limitación en rangos de lo que van especificando los fabricantes. Esto, digamos, en la realidad, los fabricantes dan rangos, o sea, no dan valores así, digamos, exactos. Sí. Y si uno funciona, digamos, el tipo te va diciendo, si vos funcionás por fuera de estos rangos, te va dando intervalos. Te da un intervalo óptimo y un intervalo que es fuera del óptimo. Y te dice, bueno, si estuviste funcionando tanto tiempo fuera del óptimo, lo que va a hacer es, te va a consumir como si fueran horas equivalentes, como si fuera una turbina de gas, ¿sí? O te va a decir que tenés que acortar el tiempo para hacer una revisión de tal cosa, ¿sí? Ahí Pablo la tiene más clara, no sé si le querés explicar algo más de esto, Polo. No, creo que ya Funciona, está, funciona más o menos. así, funciona así, digamos, ¿sí? Básicamente, Sí, el que les dice la calidad es el calderero y es el turbinero, y las calidades sí, generalmente te las dan entre rangos. Si te vas un sí, poquito por fuera del rango, probablemente eso esté tipificado por el fabricante, qué es lo que tenés que hacer, y por fuera de cierto rango no podés operar. O sea, exacto, digamos, ¿qué te pasaría? No te correría la garantía del equipo. claro. ¿Sí? Sí, a ver, los rangos, o sea, siempre tienen una. O sea, no es, viste, que te dicen, no, mira, el pH tiene que ser 9,3 a 10 y estás en 10,01 y ya se cagó la caldera, ¿me entendés? O sea, no es así. Sí, lo que te pasa es que tenés que hacer ciertas limpiezas, ciertos mantenimientos y demás, incluso la vida útil del equipo puede acortarse, en fin, tenés ciertos problemas, o no problemas, sino particularidades que ocurren por el hecho de no cumplir con eso. ¿Está bien? La turbina, hay ciertas cosas que te pueden generar, no sé, por ejemplo, si vos tenés contenido de sílice en el vapor, que muchas veces dije, ¿cómo puede ser que tenga sílice? Pero ocurre. Si a vos te pasa eso, la realidad es que, por ejemplo, la sílice se puede depositar en los álabes de la turbina y te puede desbalancear el álabe de la turbina cuando se deposita. Entonces lo que tenés que hacer es una parada y un lavado, que el lavado que te recomienda el fabricante es que tenés que desarmar ¿cómo se llama? El rotor. Entonces es un overhaul importante, es una parada importante. También existe, no sé, otra gente que desarrollaron otros procedimientos para lavar turbina y sacar sílice que lo hacen, no sé, como una especie de lavado con agua demi. Bueno, existen, digamos, formas y desarrollo. Lo que pasa es que el fabricante te va a decir, no, mira,
tenés que desarmar la turbina y me la tenés que dar a mí para que la revise. Ni siquiera la podés hacer vos. Bueno, ¿está bien? O sea, existe esas particularidades. ¿Ok? No sé si está la otra tabla, ahí en la presentación está la tabla del agua interna de la caldera, ¿no? No, Ah, está no, esa a sola. ver. Bueno, A ver, no, lo que les no, tiene que quedar después claro se de las acá, paso. sí, a ver dónde estaba. No, esto ya no. Lo que le tiene que quedar claro es que tienen que, ¿cómo dejo de compartir esto? Que Ahí tienen que dice dejar de caracterizar presentar. bien ahí está, Ahí está. sí, que tienen que caracterizar bien el agua. Eso es el Sí, primero. Caracterizar el agua no es darle, tengo análisis de agua hecho una vez por mes los últimos 10 años y dárselos ahí a alguien para que te diseñe una planta. Eso está mal. Les tienen que dar cuál es el agua de diseño de la planta. ¿Sí? Es decir, este es el agua de diseño y eventualmente cuál es un rango coherente dentro del que tiene que operar. ¿Sí? Una vez que tienen sí, caracterizada el agua con los escenarios de diseño, ahí, ahí se diseña la planta de agua. ¿Sí? En función de lo que me pide el calderero o el turbinero. Es así como cierra el perfecto. rompecabezas. Exactamente. Bien. Esto es todo para lo que es agua. Eh, generalmente son de los temas que menos le gustan a los mecánicos. Es así. Pero cuando estén en una planta, en una puesta en marcha y demás, siempre tienen problemas. Siempre. Así que Sí. a prestarle mucha atención. Y es fundamental, porque si no, no funciona la planta. Así que es uno de los corazones, digamos, si bien la caldera puede ser la turbina, pueden ser los corazones y el cerebro de la planta, pero estos son los riñones, digamos, ¿no? O sea, no, No, y no, vos, no te funciona. digo, yo trabajé, era gerente comercial en una constructora, hicieron un cierre de un ciclo combinado ahí en Comodoro Rivadavia, y estuvo mal, era una ingeniería hecha por CENER de España, ahí en Bilbao, especialistas en ciclo combinado, y estuvo mal caracterizada el agua de alimentación a la planta de agua, era uno de estos ahí ríos patagónicos, lagos patagónicos que se tomaba el agua. Cuando pusieron no funcionaba la planta de agua, se incrustaban las membranas, 3 millones de quilombos. Para hacerla funcionar tuvieron que traer una planta móvil por avión desde Brasil, ¿sí? Ahí en estos aviones enormes. O sea, toda una locura, tuvieron meses. eh, por eso y por otras cosas ese proyecto terminó hoy está en un arbitraje, en un litigio, ¿sí? Eh, por 50 millones de dólares es el arbitraje. Así que es lo que le está demandando el dueño de la planta al constructor por mala performance, ¿no? Así que si les toca, nada, asesórense bien, vean cómo caracterizan bien el agua, vean cómo hacen bien el pliego para comprar una planta de agua con su conjunto, no quieran partirlo en 1000 pedacitos para ahorrarse un mango porque van a perder plata. Eh, y con esos tres, caracterización, caja negra, planta de agua y sabiendo lo que le pide el fabricante de la caldera y de la turbina, juntan todo eso y bueno, por lo menos minimizan la posibilidad de error. Sí. ¿Sí? Así que bueno, la clase que viene nos queda lo que es torre de enfriamiento, ¿sí? Que bueno, esa no me acuerdo si estaba en el programa original, pero es un equipo que, digamos, que hay que prestarle atención y que lo van a encontrar en muchas plantas térmicas y tiene algunas particularidades, ¿no? Así que ahí, digamos, está la bolilla de las torres de enfriamiento. Vamos a hacer un repasito y con eso ya terminamos lo que son los temas técnicos y vamos a pasar al trabajo práctico. Así que ahí hasta ahora se la venimos perdonando, pero bueno, van a tener trabajo práctico también de plantas.
Todavía no sabemos qué va a ser. Tenemos que charlar ahí. Y vamos a ver la parte de evaluación, un poco de evaluación de proyectos para terminar de cerrar todo esto, ¿no? Poner un poco el signo de monetario para no poner ningún tipo de moneda en particular a todo esto, ¿sí? Así que bueno, muchachos, nos vemos si no hay más dudas, el lunes que viene. Bueno, Bueno. Yo una cosa que me quedó el arbitraje es entre privados, ¿no? Ahí no se mete la justicia. No, es así. Vos lo que en los contratos tenés como, vas previendo un montón de mecanismos. Entonces ahí los contratos reglan mecanismos que pasa si no te pones de acuerdo. Llega un momento que cuando no te pones de acuerdo, vos podés decir, o voy a la justicia comercial de la Ciudad de Buenos Aires o de donde sea, o paso por una instancia previa de arbitraje. Entonces, básicamente ahí lo que se dice es, bueno, cada parte pone un árbitro y hay y digo, bueno, con estos árbitros, se ponen 3 árbitros y se va a litigar a tal lugar, buscas un lugar neutral a las 2 partes, bajo las reglas de la Cámara Internacional de Comercio o lo que fuera. Buscas irte a un lugar neutral, básicamente. Claro. Y lo que dice el arbitraje, si gatillaste el arbitraje y los 2 aceptaron ir al arbitraje, lo que diga el arbitraje es ley. Chau, lo tenés que cumplir. ¿Sí? ¿Y el tercer árbitro quién lo pone? No, es por sorteo, creo. Una cosa, depende cada tipo de contrato, cómo se ponen los árbitros. O sea, pero en teoría... sería, perdón, Tito, la neutralidad total, digamos, el tercero. Es como para decir, bueno, es como en la justicia, digamos, tenés uno de cada parte y el tercero vas a la Cámara de Comercio y la Cámara de Comercio de Argentina designa un árbitro, por ejemplo. Pero en teoría es más barato y más rápido también, ¿no? Algo así, que por eso voy a ir. Y es la idea, la justicia tiene plazos larguísimos y los arbitrajes no depende de ningún juzgado ni de nada. Ojo. Ahora, te enganchan a vos para hacer un arbitraje y hacer un informe técnico y te compras un departamento, ¿no? Sí, a ver, las cosas, primero que cuando vas a arbitrajes, para ir a arbitraje tenés que tener mucha plata, es muy caro. Y los estudios que van a arbitraje son esos que, viste, Marvalo Farrell, Funes de Rioja, son todos esos estudios que tienen gente que ya conoce cómo funcionan los arbitrajes y demás. O sea, eso tienen tickets de entrada que deben estar en los $200.000, cosas por el estilo. Por eso. Así que vos vas a ir a arbitraje cuando en contratos grandes, en contratos chicos difícilmente quieras ir a un tipo de arbitraje, vas a ir a la justicia y sentate a esperar. ¿Sí? Así que son para grandes contratos y son caros, pero como vos decís, es rápido. Ojo, un arbitraje son de 2 a 4 años. Sí. Bueno, es un juicio abreviado, pero no deja de ser un juicio. ¿En los montos que se manejan? 4 años. Sí, pero estás hablando de un arbitraje de millones de dólares, ¿me entendés? Por eso. Sí. Cualquiera... No, y aparte lo que pasa es, vos designás tu perito, el otro lo designa, se autoimpugnan los 2 peritos, siempre iguales. Porque vos decís, no está calificado el perito de parte, y empiezan a dar vuelta con eso, ahí te perdés medio año. Está bien. Pero bueno. No, eso. Ya si llegaste a arbitraje es que perdieron los 2 lados, che. Es así. Claro. Es que en realidad se hace todo lo posible para no llegar a arbitraje. Ni para llegar a instancias judiciales. En el momento que llegaste a instancias judiciales, que ya rompiste todas las barreras y que hiciste enojar a alguien que no tenías que hacer enojar. ¿Viste? Si era... eso tiene que haber llegado al nivel más alto del directorio no sé. Perdiste las buenas formas y las buenas costumbres. Sí, siempre se intenta arreglar antes, pero si vos agarraste y no sé, estabas con Total o con BP o con Shell y eso llegó al directorio de Shell, y bueno,
no sé, le prometí, llegó al directorio de Shell, porque tomó visibilidad porque hiciste un papelón. Y alguien le prometió que ibas a terminar la planta o que eso iba a funcionar en 6 meses. Y a los 6 meses no pasó, y bueno, ahí te van a pedir la cabeza, ¿viste? Entonces te vas a tener que dar vuelta y listo, vamos, a las piñas nomás. ¿Sí? Muchas veces incluso es digamos, el llegar así a la justicia, qué sé yo, es para mostrar el caso, visualizar el caso, ¿no? O sea, para que tenga una visualización en los medios, para que tenga, o sea, para que se, Exposición. para que marque, ¿me entendés? Claro, o sea, ya es, querés hacer mierda al otro, ¿me entendés? O sea, ya es. Sí, Sí, a ver, también depende de la industria, ¿no? En lo que es la construcción, si vos llegaste a niveles de arbitraje o litigio judicial, probablemente con el que estás teniendo el litigio no sigas trabajando, ¿no? Porque estás impedido de alguna manera. Hay en algunos casos donde se mueve mucha guita, que es tal vez un poquito más frecuente, por ejemplo, cuando en todo lo que es la industria digamos, de perforación de pozos petroleros con Schlumberger, Halliburton y todos esos mueven mucha guita y suelen tener, puede ser que Schlumberger tenga un arbitraje por algún caso particular con YPF y le siga trabajando en paralelo, ¿sí? pues son pocos también, ¿no? Y es como un oligopolio y además es un arbitraje que tal vez en el total representa no sé, el 10%, ¿viste? Chiquitito en el volumen total. Cuando te vas a la industria de la construcción, probablemente quedes blacklisted de ahí hasta que no, si sobrevivís al arbitraje, ¿eh? Yo hasta ahora, en las empresas donde estuve que llegaron a esa instancia, terminan medio convocadas o hechas pelota, ¿eh? Ah, Sí. claro. No sobrevivís primero al proceso de que no te den trabajo por unos años y después, cuando tenés que responder por esa plata, olvidate. No, pensá que una empresa constructora, o sea, que se dedica a la construcción, tiene que tener avales bancarios, tiene que tener seguros, tiene que tener una buena relación con todo, y eso te hace mierda, o sea, perdés todo eso. Sí, a ¿Entendés? ver, Y eso te impide. sí, cuando te vas a contratos muy grandes de construcción, ¿no? Generalmente lo que te piden son garantías bancarias a primer requerimiento. Entonces vos tenés una garantía de fiel cumplimiento del contrato y también a veces hay garantías de performance particulares. Con una planta térmica que des la potencia o lo que fuera, que básicamente si no la cumplís, hay algún tipo de mecanismo para subsanar eso. Dicen, bueno, te das un apercibimiento, tenés tantos días, si no cumplís eso, y llegado eso, el tipo se puede dar vuelta, va al banco y le depositan la plata. Yo estuve en una empresa que pasó con una garantía de 50 millones de dólares. Y fueron al Société Générale ahí a París con el papelito y dijeron, muchachos, denme los 50 palos, y le dieron los 50 palos. Claro. Después imaginate para atrás, ¿no? Porque esa garantía estaba contragarantizada con el Santander. El banco se dio vuelta a 3 bancos más y le dijo, muchachos, todos ustedes a la olla. Y a su vez todos esos bancos se dieron vuelta con el que estaba construyendo y le dijeron, bueno, pagá. Bueno, empezás en un proceso, ¿viste? Muy largo. Sí. Sí, Pero así que, bueno. el más lastimado probablemente sea la empresa constructora que no vuelve nunca más a laburar, digamos. O le cuesta muchísimo. Sí. Por eso no sobreviven. Las empresas constructoras tienen las que son, digamos, hay unas que son contratistas del Estado, que eso funciona de una manera particular, y la verdad que las contratistas de obra privada, fíjense que mundialmente van quedando menos, ¿sí? O quedan las que pueden soportar eso porque están en negocios que son más saludables, como ir a trabajar tal vez a Oriente Medio,
donde ahí las rentabilidades son más altas y si te pasa algo de esto, no te fundís. Pero lo que es en el mundo occidental, ya no se está haciendo contratos así tan pesados y estrictos porque funden a las empresas. Entonces te vas al caso de donde hay extrema litigiosidad, como en Estados Unidos, y las constructoras generalmente son empresas de gerenciamiento, ¿no? Gerencian y el cliente final es el que va contratando a cosas más chiquititas, ¿sí? Pero nadie asume el riesgo por el todo, porque es tan grande que te voltea cualquier empresa. Acá en Sudamérica todavía estamos como aprendiendo, estamos en el proceso de que prácticamente de obra privada no hay empresas, así que bueno, iremos migrando de a poco a empresas de gerenciamiento y después pequeños constructores que van tomando alcances parciales. Pero bueno, ya vamos a entrar un poquito más en detalle en las próximas clases en esto. Está bien. Dale. Gracias. Bueno, muchachos, siendo las 9, hoy fue un poco más cortito. Terminamos y hablamos la semana que viene. Dale. Dale, buenísimo. Dale. Bueno, buena semana a Buena todos. semana. Igualmente. Chao. Bien. Chao, igualmente. Chao. Hasta luego.